Estamos listos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Isaí Garduño, director de ventas de comercializadora Galpa, México. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera Alicia Castorena, quien es representante de Johnson Controls para la división precisamente de controles y demás en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos va a dar una plática acerca de todo lo que es el portafolio, usos y aplicaciones de los diferentes controles y demás. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alicia y esperamos sea de su interés esta charla. Muchas gracias. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias, Isaí, por la presentación. Primero que nada, bienvenidos y muchas gracias por tomarse el tiempo para poderse conectar a esta charla. Será una charla breve, pero bastante sustanciosa, ¿no? Esperamos que sea muy enriquecedora para ustedes. Como bien ya lo dijo Isaí, mi nombre es Alicia Castorena, representante de la marca para la división de controles en la Ciudad de México y soy responsable de todo el centro y el sureste del país y también de Centroamérica. A lo largo de la presentación vamos a estar platicando principalmente de controles de temperatura, pero también abordaremos la parte de presostatos, que yo creo que es muy importante platicarlo, controles de lubricación de aceite para compresores y por supuesto también la parte de switch de flujo, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. Ustedes pueden ir dejando preguntas o comentarios en el chat. Al final de la presentación, para que no interrumpamos, me voy a dar a la tarea de leer justamente todo lo que comenten en el chat y por supuesto también si alguien tiene alguna duda o una pregunta, con mucho gusto también lo podemos responder. Entonces, sin más, damos comienzo a la charla del día de hoy. Ahora bien, para que yo pueda abordar y empezar a platicar acerca de los controles de refrigeración y de aire acondicionado que ofrece la línea de PEN, vamos a hacer un pequeño y muy rápido repaso sobre la refrigeración, el aire acondicionado y hablaremos también muy rápidamente del ciclo de refrigeración. ¿Con qué finalidad? Bueno, es muy importante, una vez que recordemos tal cual todos los pasos del sistema, cómo se compone, vamos a ubicar justamente dónde van a ir instalados todos estos controles, ¿cierto? Entonces, recordemos que la refrigeración y el aire acondicionado es un término, por decirlo así, relativo, pero no es otra cosa y sencillamente más que bajar o mantener el nivel de calor en un cuerpo, en un espacio. Escuchen bien, bajar o mantener el nivel de calor en un cuerpo, en un espacio. Recordemos que el frío no es que aparezca mágicamente. ¿Qué pasa? En la vida cotidiana nosotros lo conocemos, ¿no? Sabemos frío y calor, pero en la realidad, o ya si nos vamos con términos termodinámicos, sabemos que este término no existe. Simplemente es una ausencia de calor, ¿verdad? Entonces es lo que está sucediendo prácticamente. Y por ahí mencionemos súper rápido la segunda ley de la termodinámica, esa que nos dice que el calor siempre fluye de la parte más caliente, por decirlo así, o a mayor temperatura, a la que se encuentra a una menor temperatura, ¿verdad? Segunda ley de la termodinámica. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en este ciclo no es que estemos enfriando algo, realmente lo que estamos haciendo es tomar el calor de un espacio o de un objeto, transportarlo y rechazarlo en otro punto. Por eso se conoce bien que hacemos una transferencia de calor. Ahora, todos los objetos, incluso los que para nosotros son fríos, y lo digo entre comillas, poseen siempre una cantidad de calor que justamente es la que se tiene que estar desplazando todo el tiempo cuando estamos buscando justamente enfriar o acondicionar algo. Y repito, el calor siempre fluye desde el objeto o desde el espacio más caliente al menos caliente. Siempre, simplemente es lo que va a estar pasando en nuestro ciclo. Ahora, voy a hacer una mención súper rápida de otros términos para que los podamos plasmar en estos componentes básicos de un sistema de refrigeración. Primero recordemos los cambios de estado de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Y justamente cuando hay un incremento o decremento en la temperatura es que ocurren estos cambios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros calentamos o le incrementamos temperatura en estado líquido, por ejemplo, al agua, sabemos que pasa a un estado gaseoso y eso se conoce como evaporación. Y por el contrario,
Cuando un gas se somete a una menor temperatura, nosotros vamos a tener algo que se conoce como condensación porque va a transformarse nuevamente en líquido. Entonces, ¿por qué es importante que recordemos estos términos? Porque en nuestro sistema nosotros vamos a tener un equipo llamado evaporador, porque justamente el refrigerante va a pasar de líquido a gas, ¿cierto? Va a evaporar. Y por el contrario, la condensadora va a condensar, va a pasar de gas a estado líquido, ¿vale? Otro término que me gustaría enfatizar antes de comenzar esta explicación del sistema de refrigeración es acerca de la relación de la presión y de la temperatura, ¿cierto? A mayor presión, recordemos que también incrementa la temperatura y a menor presión, pues por supuesto disminuye la temperatura. Si lo quiero decir de un tema, un lenguaje más coloquial, a mayor presión más caliente, a menor presión más frío, por decirlo así. Ahora, dicho esto, entonces expliquemos esta parte de un sistema de refrigeración como un recordatorio, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenemos a nuestro evaporador en la zona interior, la zona que nosotros queremos acondicionar, por decirlo así, o enfriar. Entonces, ¿qué pasa? Todos los objetos que están dentro de esta zona expenden una cantidad de calor, ¿cierto? Que es el que necesita ser transferido o transportado hacia el exterior. Entonces, de la zona interior vamos a tener estos objetos calientes que van a entrar este calor, por decirlo así, hacia el evaporador. Entonces, aquí vamos a absorberlo y ¿qué va a pasar? Tal cual vamos a tener, como ya lo había dicho, el refrigerante en estado líquido, aumenta la temperatura y lo vamos a cambiar a gas. Una vez en estado gaseoso, este va a entrar al compresor, pero vamos a fijarnos qué pasa aquí. Este gas entra a baja presión, lo vemos incluso en la imagen, no entra en azul, quiere decir que entra a baja presión a menor temperatura. ¿Qué pasa en el compresor? Por eso se llama compresor, porque lo va a comprimir y al comprimir lo que vamos a hacer es aumentar la temperatura. Entonces, este gas a baja presión se comprime y entonces va a salir a alta presión, alta temperatura. Simplemente sucede eso. Ahora, este gas a alta presión, alta temperatura, vamos a llevarlo a nuestra condensadora, ¿cierto? Que va a ser ese equipo que vamos a tener siempre en el exterior, en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde se va a hacer esta transferencia de calor y se va a expulsar este calor hacia el medio ambiente, ¿cierto? Lo que nos va a ocasionar que haya una disminución en la temperatura. Por lo tanto, el refrigerante de estar en un estado gaseoso va a condensar y va a cambiar a un estado líquido, ¿cierto? Ahora, aunque esté en estado líquido, esto no significa que ha bajado la presión y la temperatura, al contrario, sigue estando alta. Y por lo tanto, cuando se encuentra con este dispositivo, que es una válvula de expansión, nuestro siguiente componente, lo que va a hacer sencillamente es una caída de presión, ¿vale? Esta caída de presión a este líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, como bajó la presión, baja la temperatura también y este líquido, de esta manera, ingresa nuevamente al evaporador, que nuevamente recogiendo todo el calor de la zona interior, se va a volver a evaporar y vamos a tener un gas que va a volver a entrar hacia el compresor. ¿Ok? Entonces, en resumen, por decirlo así, es como funciona nuestro sistema de refrigeración o de aire acondicionado, es exactamente lo mismo. Y estos son los componentes básicos, 5 bien importantes: evaporador, compresor, condensador, válvula de expansión y el refrigerante, por supuesto. Ahora, yo voy a dividir de arriba hacia abajo. Todo del lado derecho, ya como último recordatorio, siempre va a estar en estado gaseoso, ¿cierto? Ahora, todo lo que encontremos en el lado izquierdo en estado líquido. Ahora, voy a dividir horizontalmente. Todo lo que se encuentre en la parte superior, estamos hablando de baja presión, de baja temperatura, y en la parte inferior, altas presiones, altas temperaturas. ¿Ok? Así entonces yo puedo tomar cualquier cuadrante y saber si está alta presión, baja presión, líquido o gas. ¿Ok? Continuamos.
Ahora, voy a ubicar entonces los componentes de control en un sistema de refrigeración, ¿ok? Entonces, vamos a tener nuevamente, evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión. El mismo ciclo del que ya hemos platicado. Entonces, por ahí vamos a encontrarnos que justamente los dispositivos de control o los componentes de control los vamos a ubicar principalmente o muy cercanos respondiendo al compresor, ¿ok? ¿Por qué? Recordemos que nuestro compresor es el elemento más costoso de nuestro sistema. Por eso nosotros tenemos que garantizar la seguridad y eficiencia del mismo. Y para eso nos van a ayudar en general todos los controles. Un control es igual a seguridad en un sistema de refrigeración. Por eso son tan importantes, ¿ok? Ahora bien, muchos enfocados, como ya lo había mencionado, hacia el compresor, a cuidarlo principalmente. Entonces, vamos a tener muchas variables que podemos controlar afortunadamente gracias a esto, como la temperatura, como la presión, como el flujo, el caudal, por supuesto, presiones del aceite lubricante del compresor, todos esos parámetros nosotros podemos controlar y así garantizar que nuestro sistema trabaje óptimamente. Entonces, en cuanto a presión, nosotros vamos a encontrarnos con controladores de baja presión, justamente del lado de baja presión que viene del evaporador, ¿cierto? Por ahí también vamos a encontrarnos los de alta presión, los que van justamente de la salida hacia la condensadora. Y por ahí también vamos a tener los controles de presión de aceite lubricante de nuestro compresor. Insisto, todos ubicados muy cerca al compresor. Ahora, por ahí también, importantísimo, vamos a hablar de ellos, los controles de temperatura. Estos, por supuesto, van a estar ubicados muy cerca al evaporador. Y más que nada el control, lo que nos importa que esté muy cerca es el sensor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente esto nos va a dar la pauta de la temperatura a la que queremos llevar nuestro sistema. Entonces, controles de temperatura muy cerca del evaporador y por ahí también nosotros podemos controlar el ciclado de los ventiladores en la condensadora. ¿Esto con qué finalidad? Principalmente tener ahorros energéticos. Y estos son igual unos presostatos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la demanda que se tenga de abatimiento y carga térmica, esto nos va a dar, por supuesto, una presión y esto nosotros lo podemos accionar para ver qué tan rápido o qué tan lento giren justamente estos ventiladores en las condensadoras y, por supuesto, hacer una eficiencia energética, ¿verdad? Que muchas veces los equipos se usan de más cuando no tiene que ser así. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para tener ahorros energéticos. Entonces, así vamos a tener ubicados todos nuestros controles en nuestro sistema de refrigeración. Entonces, nuestros presostatos por acá también, controles de temperatura, por supuesto, y también más adelante vamos a hablar de los switches de flujo, que si bien no están aquí plasmados, porque lo veremos más adelante. Entonces, empecemos a hablar con los controles de temperatura, ¿verdad? Principios básicos. ¿Qué pasa? Estos son instrumentos, por decirlo así, para controlar literalmente, y valga la redundancia, la temperatura. Pero tiene un accionamiento súper sencillo, porque van a cerrar o abrir un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de la temperatura ambiente. Entonces vamos a tener nuestra entrada, que es nuestro sensor de temperatura, que como bien ya lo mencioné, es el que tiene que estar muy cercano hacia el evaporador o más bien la zona interior para saber a qué temperatura yo estoy llegando. Por supuesto, el control y la salida es lo que queremos controlar, el accionamiento, el motor, el compresor, etcétera. Ahora, entonces, con el sensor nosotros vamos a poder justamente hacer o regular esta temperatura de como una entrada. ¿A qué voy con esto? Se va a comparar la temperatura real versus la temperatura deseada o lo que queremos llevar a nuestro sistema, que es lo que se conoce como el famoso punto de ajuste o en inglés también le decimos set point, que creo que también se usa mucho aquí en México. Ahora, y esto nos va a dar una señal de salida para, como ya lo había dicho, abrir o cerrar un circuito eléctrico. Ahora,
De acuerdo al set point y también dependiendo del control, nosotros podemos trabajar tanto en calefacción como enfriamiento, pues va a depender mucho de la aplicación. No porque estemos a lo mejor más inmersos en el área de refrigeración, de aire acondicionado, vamos a hablar exclusivamente de temperaturas bajas y medias. También recordemos que los controles de temperatura se pueden trabajar tanto en la parte de calefacción o climatización. Ahora, los controles de temperatura tienen una especialidad o más bien una característica que se llama histéresis, que es algo que se conoce también como los ajustes diferenciales que tienen estos controles. Ahora, que pueden ser ajustables o fijos, que seguramente lo hemos visto en los controles. Y esto no es otra cosa más que la histéresis. Y como dice en la presentación, estos nos van a ayudar justamente a evitar daños en los equipos. ¿Por qué? Porque es un, por decirlo así, un rango adicional o un, yo lo llamo como muy a mi manera, un colchón adicional sobre tu punto de ajuste para realmente apagar tu equipo. ¿Y esto a qué se debe? A veces el set point de encendido y apagado está muy cerca uno del otro, ¿vale? Entonces, ¿eso qué puede ocasionar? Que justamente prenda y apague el equipo continuamente, lo que nos puede ocasionar un daño en el compresor, hacer estos arranques y paros tan abruptos. Lo que hace la histéresis o los diferenciales de encendido y apagado justamente es ampliar un poquito ese punto de apagado para que realmente no lo haga. ¿Qué va a pasar? Sí va a dejar de enfriar porque al final es el punto de ajuste, pero no te va a apagar el sistema hasta que llegue a ese punto de diferencial. ¿Vale? Y con esto nosotros vamos a evitar justamente arranques y paros del compresor que nos lleven a un daño del mismo. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar un control de temperatura? Debemos de tener en cuenta todos estos siguientes puntos. El tipo de sensor de entrada, si es un termopar, un RTD, también el rango de temperatura a controlar, el tipo de salida requerida, el número de salidas también, si un control on-off es suficiente. Entonces, tengo que analizar todo esto para saber si lo que voy a aplicar o el control que necesito aplicar en mi sistema me lo va a dar. Ahora, en cuanto a controles de temperatura, Penn, que es una marca de Johnson Control, repito, tiene tanto del tipo electromecánico y del tipo electrónico. ¿Qué diferencias va a haber entre uno y otro? Digamos que la más básica, pues por supuesto, es la exactitud que se da, es justamente por el tipo de sensor que tienen ambos. ¿Qué pasa? Los electromecánicos funcionan con los sistemas más sencillos, más básicos, más antiguos, que ojo, eso no quiere decir que sean malos, pero hay que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque los electrónicos son mucho más precisos por el tipo de sensores que ahora se utilizan en ellos. Ahora, también un electromecánico te va a dar funciones muy básicas, seguramente un encendido, un apagado, un diferencial también muy sencillo y si acaso un cierto bloqueo en las perillas que es totalmente físico para evitar justamente una mala manipulación en campos de estos controles. Un electrónico, aparte de darte, por supuesto, todo esto, siempre van a incluir funciones adicionales, ¿verdad? Que nos van a ayudar aún más o estas cosas plus que nos van a dar en nuestro sistema que también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, no quiere decir que los electromecánicos, insisto, sean malos. Por el contrario, es un producto que hoy por hoy se sigue moviendo muchísimo en el mercado en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son sumamente sencillos de utilizar. ¿Qué pasa con un electrónico? A veces hay que meterse un poquito más en la ficha técnica, revisar cómo se ajusta, esto, el otro. Los electromecánicos son súper sencillos, lo que hace que cualquier persona los pueda manipular, ¿no? Entonces, y a veces en el campo lo que necesitamos es rapidez, nosotros no nos podemos detener. Ahora, estos controles electromecánicos, nosotros tenemos una familia que se llama A19. Esta familia es de una sola etapa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que solo, por supuesto, con los contactos que tienes, solo vas a poder encender o apagar un compresor, por decirlo así. Entonces, solamente lo puedes hacer hacia uno, entonces solo vas a poder tener o enfriamiento o calefacción, ¿vale? Ahora,
También quiero dar una repasada sobre los tipos de contactos que existen en los controles, que esto no solo aplica para los controles de temperatura, aplica de manera general hacia todos. Entonces, este es como la arquitectura eléctrica que se conoce en los controles de PEN. Sin embargo, por supuesto, en el mundo existen muchos más, pero hablemos específicamente de estas dos. La primera, SPST por sus siglas en inglés, en español, un polo, un tiro. Sencillito. ¿Qué pasa? Es el contacto más sencillo que tenemos. Es el simple on-off, ¿ok? Abre o cierra, ¿qué quiere decir? Apaga o prende. No hay más. No hay puntos medios, es todo lo que va a suceder, es el contacto más básico. Físicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Dos bornes, ¿ok? Dos bornes, dos contactos, es lo que vamos a ver físicamente cuando yo le quite esa carcasa a cualquiera de los controles. Ahora, el tipo de arquitectura o de contacto SPDT, por sus siglas en inglés, en español, un polo doble tiro, ¿vale? ¿Qué pasa? Del lado de un polo vamos a tener la misma configuración que el diagramita anterior, pero a la salida vamos a dar cuenta que tenemos dos opciones, por decirlo así, ¿cierto? En este caso teníamos una, aquí tenemos dos. ¿Y qué va a estar pasando? Va a energizar uno y por lo tanto al energizar a uno va a estar apagado el otro. Pero en el momento que hagan un cambio, el contacto va a energizar el que estaba apagado y ahora, por el contrario, apagar el que estaba encendido. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente uno está encendido, el otro está apagado. Si cambia la posición del contacto, va a pasar lo contrario. Ahora, este tipo de configuración, ¿para qué me va a servir? Principalmente, este doble tiro, esta segunda opción de contacto, están utilizados principalmente contacto auxiliar de alarma, ¿ok? Tú puedes conectar ahí una alarma, entonces, ¿qué pasa si sube mucho la temperatura? Va a cambiar el contacto, va a apagar el equipo, pero va a avisar por medio de una alarma luminosa, sonora, etcétera, que esto ocurrió. Ahora, oye, Alicia, y con este tipo de contactos yo puedo tener, si no, dos compresores, tal vez, no, chicos. ¿Por qué? Porque el contacto de la alarma, el rating que utilices es muy bajo, no te va a dar para tú poder encender algo más que no sea algo como una alarmita, insisto, sonora, luminosa, etcétera, es para lo que te va a servir. Ahora, oye, y si en campo yo no tengo una alarma, ¿qué pasa con ese contacto? Simplemente no se conecta y no pasa absolutamente nada. El accionamiento va a quedar como si fuera un SPST y simplemente digamos que es un plus que te puede dar el tipo de contacto, una opción a una alarma. Ahora, en cuanto a los controles electromecánicos, vamos a tener de diferentes tipos. Va a depender mucho del tipo de sensor que yo tenga, que puede ser pulvo remoto, que puede ser en espiral, cuando a veces estamos hablando de ductos de aire acondicionado, con termopozos, que vamos a ver más adelante también para qué me van a servir. Como son de una sola etapa, insisto, tanto calefacción o enfriamiento. Y por ahí también diferentes rangos de temperatura, porque va a depender mucho para qué lo vas a usar. Ahora, diferentes tipos de NEMA. Recordemos que el NEMA, o también se conoce o lo han escuchado como grado IP, son estándares de protección principalmente hacia polvo o agua que tienen prácticamente todos los productos, incluso hasta los celulares. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de NEMA, de protección, de reforzamiento, por decirlo así, para polvo y agua, y esto te va a dar un indicativo si lo puedes usar en tal vez en algo más húmedo o en la intemperie o que el rayo del sol, que si llueve, que si el polvo, que si eso, entonces cada control también tiene un tipo de NEMA, ¿vale? Diferenciales pueden ser fijos o ajustables, que recordemos esta es la parte de la histéresis, y los modelos de contactos pueden ser, repito, el juego SPST sencillito o SPDT, doble tiro. Entonces, más o menos así podemos ver la familia, tiene una gran variedad que se va a ajustar, por supuesto, a muchas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, hablemos un poquito de modelos específicos que también son de los de mayor venta en Latinoamérica. Comencemos con este, el A19 ABC-11C. Este simplemente es un producto que se le conoce como un aquastato,
¿vale? Este acuastato se llama así porque el bulbo que está aquí, aunque no lo vemos, ¿por qué? Porque está justamente envuelto por un termopozo que ya viene empotrado. ¿Y para qué nos pueden servir este tipo de producto? Bueno, veamos los rangos, va de 38 a 116 grados Celsius. Eso quiere decir que es para altas temperaturas, ¿ok? Entonces nosotros lo podemos trabajar con boilers o calderas. Repito, como la parte de climatización, la parte de albercas, por ejemplo, todo eso nosotros podemos tener instalado este tipo de producto. Ahora, por ahí también tenemos el de bulbo remoto, ¿ok? Que es la familia con terminación 41. Este estilo de control justamente tiene un bulbo y un capilar de 8 pies, ¿vale? Ahora, ¿esto qué me va a ayudar? Por supuesto que tú puedas extender, por supuesto, la punta del sensor y entonces te da esa versatilidad de poder ocultar el control. Ahora, esta punta es bien importante. ¿Por qué? Porque adentro, o cómo va a funcionar, tiene un gas que es el que se expande o se contrae en función de la temperatura. Es como funciona este sensor. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de manipular estos bulbos y capilares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si los picamos, si los trozamos a la hora de la manipulación, justamente este gas se va a escapar. Entonces, lo que prácticamente lo va a hacer inservible. ¿Y qué pasa? En este tipo de producto, nosotros el capilar no se puede adquirir por separado, por lo tanto tendríamos que desafortunadamente adquirir otro control. Entonces, seamos siempre muy cuidadosos como esa parte bien importante de esas buenas prácticas que debemos de tener siempre con los controles a la hora de manipular los capilares. Entonces, este va a ir de menos 34 a 38 y un NEMA estándar o grado 1. Entonces, lo vemos de esta manera, viene en Celsius la escala, nosotros giramos nuestra perillita y Santan se acabó. Ahora, por ahí les estoy mostrando la configuración de los controles, la parte del SPST y SPDT, ¿ok? Por un lado vemos la configuración doble tiro, aquí están los tres bornes, ¿vale? Y por la otra parte, la sencillita, un polo, un tiro, solo dos bornes. Pero insisto, el doble tiro, si yo no tengo mi alarma, no pasa nada, esa no la voy a conectar, lo que sí voy a seguir conectando van a ser mi cierre y apagado del equipo que yo quiero trabajar. Ahora bien, recordemos los electromecánicos. También, como ya lo dije, no deformemos mucho el bulbo sensor porque desafortunadamente no va a aplicar esa garantía por una mala manipulación y si se troza, si se escapa el gas que lleva dentro, desafortunadamente hay que comprar otro control. Ahora, por un costado, como ya les decía, nosotros le podemos hacer un pequeño tope gracias a un tornillo que tienen estos controles. ¿Con qué finalidad? Cuando alguien intente girar de más la perilla, va a estar topado. Y de esta manera nosotros podemos tener un bloqueo manual. ¿Ok? Que en los controles de temperatura es muy importante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que decimos, no, no enfría el equipo, no funciona el equipo, no sirve el equipo? Y ahí le andamos moviendo a todo, viendo todo, revisando todo, y está, parece que todo bien. Y a veces lo que falla fue que alguien manipuló el control de temperatura. Y por lo tanto, no está haciendo el corte y el encendido de acuerdo a la temperatura que nosotros queremos trabajar. Esa es una historia de todos los días. Entonces, por eso es bien importante que los controles puedan tener este tipo de funciones para evitar, de manera de lo posible, que ocurran estas incidencias, ¿verdad? Ahora, para los controles electrónicos, nosotros tenemos un control que se llama A421, ¿ok? Que también es de una sola etapa, te va a funcionar tal cual para la parte de un solo equipo, enfriamiento o calefacción. Pero veamos cuál es la bondad de este producto electrónico, ¿ok? Entonces, nos va a servir tanto para la parte de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, porque vamos a trabajar desde menos 40 hasta 100 grados Celsius, ¿vale? Entonces, sí podemos tener temperaturas muy bajas y también temperaturas altas, ¿ok? Ahora,
Otra gran ventaja, vamos a tener, o los modelos que más tenemos rotación son estos dos, que va a depender solamente del voltaje, ¿ok? Uno que es a 24 y por supuesto el que es de voltaje dual, 120 o 240, como lo acaban de escuchar, es dual. Entonces vamos a tener los dos tipos de voltaje en un solo modelo, que a veces eso es fabuloso para nosotros, así no nos quebramos la cabeza con la parte del voltaje, ¿ok? Entonces, este control te va a dar en su versión de alto voltaje, 120 o 240, una dualidad. También recordemos, es un control on-off, prende, apaga, dependiendo del punto de ajuste que llegue. Sencillo, no se van a complicar. La configuración es sumamente sencilla, es sumamente intuitiva, les va a encantar este producto. Ahora, aunque siempre es bien importante como buenas prácticas, nosotros no debemos depender todo nuestro sistema a los controles de temperatura, ¿ok? Debemos de incorporar o tener otros sistemas de supervisión por si llegara a fallar o desconectar o lo que sea. Entonces puede entrar esta parte de la supervisión, sobre todo cuando son aplicaciones mucho más específicas. Ahora, cada control nos va a incluir una sonda ya bien incluida, que básicamente es el sensor, ¿ok? Es un sensor PTC, coeficiente positivo de temperatura, que va a tener diferentes longitudes, 2, 3, 4, 5 y 6 metros. Se puede adquirir por separado. Sin embargo, el que siempre viene por default o estándar cuando ustedes adquieren una 421 es aquel de 2 metros. Insisto, va a depender mucho de las aplicaciones donde quiero instalar este control. Yo puedo adquirir sondas de mayor longitud. Incluso las podemos extender bajo las indicaciones de esto de, como aquí lo pongo, del cable que yo pueda conectarle para extenderlo a estas medidas. ¿Ok? Sin embargo, podemos tenerlo hasta 6 metros, me parece una medida fenomenal, solo que tomemos también en cuenta, mientras más largo sea justamente esta extensión, nosotros podemos generar una resistencia eléctrica, lo que nos va a hacer variar lo real versus lo que se ve en el control. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, el control tiene una función donde pueda ajustarse automáticamente a eso, que ahorita vamos a hablar de esta función. Entonces, recordemos, el control ya incluye un sensor PTC, en su cajita lo deben de tener incluido y este es de 2 metros. Ahora, importante, usarlos en conjunto. Si ya viene incluido, no entendería por qué lo quisieran reemplazar con otro sensor. Entonces, usemos ese. Y también importante, no sumergir este sensor directamente en agua o en líquido, que si bien es bastante resistente a humedad o salpicaduras, el hecho que esté inmerso en agua líquido, pues evidentemente puede hacer a mediano plazo, largo plazo, pues que falle y por ende perdería la garantía. Entonces, no sumergirlo cuando sea necesario hacer ese tipo de cosas o que esté sometido también en ambientes con mucha presión, etcétera. Igual, podemos optar por una parte de un termopozo. Sin embargo, repito, no hay que sumergirlos, ¿ok? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué más ofrece la 421? Aparte de encenderme y apagar la temperatura, que eso es fenomenal, pero ¿qué más? Vamos a tener también ajustes topes tanto en alta o baja temperatura. Mismo, ¿qué pasa? Si yo quiero ajustar el set point, puedo yo definir hasta qué punto puedes tú hacer ese ajuste y no llevarlo ni muy arriba ni muy abajo. Ahora bien, también el control tiene un bloqueo total que es totalmente físico. Nosotros abrimos el control, que ese es el secreto de los que van a estar instalando este control, y adentro tiene un jumper con un pin que si tú lo colocas de una manera específica, lo vas a bloquear totalmente. Entonces, ahí sí no vas a permitir ninguna manipulación de ningún tipo. Eso es fenomenal. Ahora, también vamos a tener la histéresis, pero en este caso por tiempo, hasta 12 minutos. ¿Qué quiere decir? Cuando tu control encienda y llegue a la temperatura de apagado, vuelva a encender. Si este fue en un lapso muy corto, no va a encender hasta que no transcurra el tiempo que tú hayas ajustado ahí. Por más que ya estés en tu temperatura de encendido, no lo hará porque precisamente está protegiendo al compresor. Por ahí también alarmas cuando falla el sensor, cuando está mal conectado, cuando hay que hacer un reemplazo, te lo va a señalar.
Entonces eso también es fenomenal porque así sabes que no tienes que cambiar todo el control, simplemente la sonda, haces un reemplazo y puedes continuar con el control. Una entrada binaria opcional, ¿ok? ¿Qué podemos nosotros conectar a una entrada binaria? Usualmente se utilizan para conectar botones pulsadores. Entonces, ¿y qué funcionalidad tiene? Imaginemos que yo tengo un refrigerador comercial y de repente me llegó todo un refrigerador de refrescos, etcétera, un contenedor, perdón, y lo quiero meter a mi refri, pero me urge que esto se enfríe rápido. Yo puedo hacer uso de esa entrada binaria si la tengo accionada y conectada, presiono y a lo mejor ahí tengo un set point diferente, unas temperaturas más bajas quizás, para que en ese tiempo, mientras esté pulsado, trabaje diferente el control, ¿vale? Una vez que ya alcance la temperatura deseada, presiono nuevamente y se va a la operación normal. Ok, entonces podemos estar jugando, por decirlo así, con dos set points, dependiendo de la aplicación. Y eso es buenísimo también. Ahora, también tenemos una función de compensación debido a la resistencia eléctrica que se puede generar por la longitud, como ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Entonces, esta compensación, tú vas a revisar cuál es la diferencia que hay, 1 grado, 2 grados, positivos, negativos, más o menos no debe ser mayor a 3. Lo vas a poner en esta función y el control automáticamente lo va a ajustar. Él ya sabe que está desfasado los grados que tú le indicaste y sin problema va a estar trabajando normal. Podemos, como ya les había dicho, bloquear totalmente el teclado y por supuesto la intensidad de la luz del display. Pues como tiene su display, tiene un color verde muy particular y tú puedes modular justamente qué tan intenso no se vea. A lo mejor pareciera una función que no tenga sentido, pero recordemos que podemos tener quizás cámaras de videovigilancia o así instalados muy cerca y a veces ese color se ve muy resplandeciente. Entonces el cliente a lo mejor pide, oye, necesito que le bajemos tantito a esa iluminación o totalmente quitarla para que no se vea justamente en las cámaras. Un ejemplo. Entonces, tiene muchas bondades que ofrecer este control, entonces no duden en darle la oportunidad. Y como ya vimos que sirve tanto para enfriamiento como para calefacción, hagamos justamente este repaso, ¿no? Recordemos que la congelación y la conservación de alimentos, pues es el mejor método de tal cual, de conservación a largo plazo, ¿no? Porque esto no significa que los organismos se mueran, pero sí que no se puedan alimentar y por lo tanto desarrollarse, ¿vale? En la actualidad, por supuesto que estas tecnologías han ido avanzando y son muy importantes, sobre todo en la industria de alimentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que podemos empezar a congelar, pues estamos hablando de temperaturas entre -0.5 a -3 grados Celsius, ¿no? Entonces, este control, recordemos que nos puede llevar hasta los -40. Ahora, aquí sabemos también que si nosotros llevamos incluso a -30 grados Celsius, no se va a ver una apreciable pérdida de calidad, pero mantener esas temperaturas, la verdad, sí lleva un alto costo de mantenimiento, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando regularmente -18 grados. De hecho, si nosotros vemos en nuestros refrigeradores, más o menos así trabajamos. En nuestro refrigerador a 4 grados Celsius, cuando estamos hablando de congelación, -18 grados Celsius. Ahora, ¿qué aplicaciones vamos a tener con todos los controles de temperatura que ya hemos platicado hasta este momento? Tanto A421 electrónico, A19 electromecánico. Pues a manera general lo podemos decir equipos de aire acondicionado, de calefacción, refrigeración, torres de enfriamiento, ventiladores de las torres de enfriamiento, paquetes, manejadoras, chillers, por supuesto también, mini chillers que también se usan mucho en la industria, equipos de calefacción, boilers, calderas, como ya lo platicamos. Pero sí, yo quiero que nos demos una idea mucho más general, ¿dónde yo he visto instalados los controles de PEM? Bueno, pues los tenemos instalados en incubadoras industriales, en rastros alimenticios, por supuesto, también, en invernaderos. La temperatura es bien importante para tener funcionando esto. En cementeras,
en fábricas alimenticias, insisto, conservación de alimentos, en gimnasios, también en equipos de climatización de gimnasios, en saunas, por supuesto, también, ya sea de los mismos gimnasios, de hotelería, de haciendas, etcétera, en saunas, por supuesto, climatización de albercas para la parte de calefacción, como ya lo había dicho, gabinetes de cómputo. Recordemos que estos sites se encuentran en esos edificios corporativos tan grandes que, por supuesto, estos expiden mucha temperatura, ¿verdad? Mucho calor más bien. Entonces, estos lugares necesitan estar a muy bajas temperaturas. Entonces, en equipos para gabinetes de cómputo, etcétera. También por ahí se me ocurre la parte de la industria chocolatera, textil, metalmecánica, por ahí también tenemos muchos A421 instalados en mini chillers para moldes de inyección de plásticos. Escuchen bien, inyectoras de plásticos porque los chillers justamente se encarga de enviar agua para el enfriamiento de moldes. Y ahí tenemos instalados también varios controles a 421. Entonces, no hay que abrir mucho esa parte del panorama que cualquier proceso que necesite ser controlada la temperatura, estos controles van a venir súper bien. El A421, por ejemplo, ni se diga. Ahora, si bien la charla era una gran parte, la parte de termostatos, controles de temperatura, me gustaría cerrarla justamente platicando de otros tipos de productos que nosotros manejamos y que por supuesto son parte del catálogo. La parte de los presostatos, como lo vimos en un inicio, que son tan importantes, ¿cierto? Entonces, son dispositivos de control y, como ya lo había dicho, de seguridad. Pero al igual que los controles de temperatura, su accionamiento es bien sencillito. Abre o cierran el circuito eléctrico en función al cambio de la presión. Entonces, básicamente es un interruptor de presión, ¿vale? Entonces, los más usados, por supuesto, que son los electromecánicos, ¿ok? Eso sí, sin pena ni gloria y sin temor a equivocarme, son los favoritos de todos. ¿Por qué? Son súper sencillos de utilizar, de configurar y nada más justa. Hay que saber, pues, cuál es el que nos gusta, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a tener aquí nuestra récord de toma de presión? Que justamente es donde va a estar nuestro capilar, ¿cierto? Que es el que se va a conectar al compresor. Es nuestro medio de comunicación, nuestro fuelle presostático, nuestro resorte de regulación. Por arriba nosotros vamos a tener nuestros puntos de ajuste, ¿verdad? Nuestros tornillos de ajuste y por acá nuestros bornes de conexión, que también pueden ser tanto SPST o SPDT. Ok, súper importante. Entonces tenemos tanto electromecánicos, electrónicos y encapsulados, pero insisto, sinceramente los electromecánicos arrasan bastante, ¿ok? Ahora, estos justamente nosotros tenemos esta familia P70, P170. Si han tenido la oportunidad de conocerlos, sabrán que son unos presostatos robustos, pero ¿eso qué quiere decir? Por supuesto que nos van a garantizar que la durabilidad sea bastante larga y por lo tanto que esto haga que el compresor se preocupe de todo menos de sus presostatos. ¿Ok? Entonces vamos a tener tanto en alta presión como en baja presión esta familia y por supuesto por ahí también en dual, bien importante. Ahora, estos presostatos, insisto, los vamos a manejar tanto con capilares, sin capilares y usualmente en alta presión el contacto va a abrir si sube mucho la presión y en los de baja va a abrir si baja mucho la presión. Simplemente apaga el equipo y se acabó. Ahora, vamos a tener algunos con restablecimientos automáticos o manuales. El manual, por supuesto, también te va a ayudar, que es un botón que tienen aquí en la parte frontal. Si apagamos, revisamos que todo esté bien y hasta que alguien no presione ese botón, vamos a echar a andar todo el sistema. Ahora, en alta presión vamos de 0 a 500 PSI, ¿ok? De 0 a 500 PSI. Muchos otros presostatos de otras marcas, por decirlo así, llegan más o menos a veces hasta los 425, 430 PSI. Estos nos van a llegar hasta 500 PSI. Y también vamos a tener opciones para amoníaco. En baja presión, el rango estamos hablando de 20 pulgadas de mercurio hasta 100 PSI, ¿ok?
Va a depender el modelo, pero estamos en esos rangos. Y por ahí también a la parte dual, recordemos que con uno dual nosotros vamos a poder controlar tanto la parte de alta como la parte de baja presión en un solo control, ¿ok? Lo que sí es que nuestro diferencial ajustable solo va a estar en la parte del lado de baja, pero nuevamente con capilares, sin capilares, como ustedes gusten, y con restablecedores manuales o automáticos dependiendo el modelo. Misma recomendación como con los electromecánicos, seamos muy cuidadosos a la hora de manipular capilares de los presostatos, muy, muy cuidadosos. Lo que sí, hay modelos que justamente se pide que sin capilar porque nosotros podemos agregar un capilar, se troza, lo cambiamos. Fenomenal. También quiero presentarles que nosotros tenemos una línea de capilares, ¿ok? Que si bien son diferentes a los que usualmente ven en el mercado, pero ¿por qué? Porque son capilares blindados y reforzados. ¿Esto qué quiere decir? Que dificilísimo, dificilísimo que los puedan trozar. Claro, siempre hay que ser muy cuidadosos a la hora de la manipulación, pero es muy difícil y eso que va a llevar, pues evitar fugas, principalmente de nuestro refrigerante y esto daña al medio ambiente, ¿no? Que es algo lo más importante. Estos capilares los manejamos de diferentes longitudes, 24 pulgadas, 36 pulgadas, 48 pulgadas y 60 pulgadas. Entonces, es un producto súper excelente. También es de un cuarto, es universal. Si ustedes a lo mejor no se lo quieren conectar, ojalá sí, pero si no lo quieren a un presostato de Johnson, lo pueden conectar sin ningún problema a cualquier otro termostato y va a quedar sin ningún problema. Entonces, es compatible con cualquier otra marca estos capilares y por favor, conózcanlos, atrévanse también a adquirirlos. Y por ahí hablemos rápidamente de los controles de aceite lubricante del compresor, ¿ok? Estos controles son específicamente para tal cual ya lo dije, el aceite lubricante de los compresores, estos lo tienen y tiene que trabajar a cierta presión. Son también unos presostatos. En el caso de que esta presión se salga del punto de ajuste del set point, ¿qué hacen justamente o cuál es la bondad que tienen estos controles? Tienen retraso de tiempo, que puede ir desde 45, 60, 90 y 120 segundos. Le va a decir al compresor, ¿sabes qué? Estoy detectando que está pasando una variación en la presión del aceite lubricante, pero no me voy a apagar. Te voy a dar chance 60 segundos. Si en esos 60 segundos no logramos estabilizarnos, ahí sí lo voy a hacer. Entonces, eso también ayuda para justamente estabilizar y no apagar todo el tiempo el compresor, que insisto, eso es lo que daña mucho este tipo de producto. Ahora, eso sí, es para compresores semiherméticos. Vamos a tener con restablecedores manuales o automáticos. Para amoníaco hay opción también. Y pues, como ya lo dije, los set points son ajustables, ¿vale? Por ahí también tenemos una versión electrónica. Sin embargo, este sí trabaja específicamente para marcas de compresor. Copeland, Carel y Bitzer. ¿Ok? Copeland, Carel y Bitzer tenemos solo 3 modelos porque específicamente van para estos fabricantes. Ahora, forzosamente tiene que ser ese, aunque veo que el tiempo de retardo sea el mismo en Copeland y Carol, por ejemplo. Sí, porque el switch de presión, estas puntitas están diseñadas específicamente para el fabricante del compresor. Entonces, si es para Copeland, forzosamente tengo que utilizar el que esté diseñado para trabajar con este fabricante. Entonces, también tenemos esta opción de productos que, insisto, todo en resumen nos van a ayudar a cuidar a nuestro sistema. Y por último, vamos a presentarles también los interruptores de flujo o los switches de flujo, ¿ok? Recordemos que el flujo literalmente es el movimiento de agua o tal cual de algún, en este caso flujo de agua, ¿no? Pero cualquier flujo dentro de algún contenedor. Ahora, este tipo de control, ¿para qué te va a servir? Le va a indicar a una bomba, a un equipo, a un motor que encienda o que apague dependiendo de la demanda de presión que tenga ese flujo, ¿no? Y así también pues garantizar que sea lo más constante posible. Entonces, en flujos ¿dónde los vamos a ver instalados?
en líneas de flujo de agua, en chillers también, mucho parte de chillers los vamos a ver instalado este tipo de producto. Entonces, utiliza la fuerza del flujo de este líquido para empujar las paletas que tiene incluidas y con esto detectar justamente la presencia o ausencia, ¿ok? Que puede existir en esa tubería. Entonces, ¿para qué flujos? Agua, agua de mar, etilenglicol, agua de piscinas, aceites lubricantes. Lo único que no podemos utilizarlo es en agua potable. ¿Y esto por qué? Porque los contactos tienen una ligera aleación con plomo, por lo que por supuesto puede ser muy dañino para el ser humano. Entonces, para agua potable no, pero cualquier otro tipo de flujo sin ningún problema. Aquí en esta versión ya podemos ver la parte de las paletas, ¿cierto? Vienen 4 diferentes tamaños ya incluidas, de 1, de 2, de 3 y hasta 6 pulgadas y son de acero inoxidable, ¿ok? Ahora, la conexión. Usualmente el estándar que tenemos es de 1 pulgada, que básicamente así trabajamos todos los fabricantes. Sin embargo, también podemos tener opción a 3 cuartos y por ahí sale la opción, la sugerencia, el requerimiento también. Pero el que manejamos es a 1 pulgada, que es la estándar, es la universal. Los contactos son SPDT y algunos modelos están chapados en oro, lo que nos puede dar mayor resistencia también a la corrección dependiendo el modelo. Ahora, como ya los dije, van a responder al flujo del fluido de líneas de agua, etilenglicol o cualquier fluido no peligroso. Importante recordar, agua potable no. Todo lo demás sí. Diferentes tamaños de paletas, como ya lo vimos, llega hasta 6 pulgadas para responder a diferentes caudales. Vamos a tener NEMA 3, NEMA 4, lo que quiere decir que evidentemente los dos son muy buenos, simplemente que el NEMA 4 pues es, digamos que puedes soportar ciertas inmersiones, pero los dos te van a soportar tanto agua, chorros de agua de lluvia, el polvo, la intemperie, interiores, exteriores sin ningún problema. El interruptor se puede accionar con menos de 2 galones de fluido por minuto, perdón, de flujo de agua. Y también, súper importante, pueden servir para vapor, ¿ok? Para vapor y ahí acciona desde los 11 galones por minuto. Y la presión máxima que van a soportar son 290 psi. Entonces, es un producto súper versátil, súper también que tiene muchas aplicaciones en la industria. Entonces, también anímense a probar los switches de flujo F261 de la familia de P. Y listo, chicos. Creo que estamos en tiempo y forma del webinar. Que como saben, los webinars tienen que ser relativamente breves. No nos podemos llevar aquí toda la mañana, pues para que podamos seguir poniendo atención, que sea demasiado interés. Pero sin embargo, si ustedes necesitan que hablemos de un tema en específico, queremos saber más de presostatos, queremos saber más de esto, lo que ustedes quieran, con mucho gusto se lo pueden pedir a Galpa y podemos organizar otra sesión de webinar de acuerdo a su solicitud. Entonces, voy a revisar si por ahí... Ah, Es- resistencia a la sonda PTC 10 kilo ohms. Por ahí quien me preguntó, esa es la respuesta. Por ahí dijo, ¿podrás compartir la presentación? Sí, el equipo de Galpa ya tiene la presentación, entonces ellos con mucho gusto se las van a hacer llegar sin ningún problema. Entonces, 10 kilómetros por ahí ya dije de la resistencia de la sonda. Y no sé si por ahí haya más dudas, más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Excelente. Ay, muchísimas gracias, Orlando. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado mucho la presentación. Y como les digo, podemos ahondar en muchos más temas. Acérquense con el equipo de Galpa y podemos hablar de muchos más temas o profundizar más en los controles que hemos platicado el día de hoy. Asesoramiento con producto, todo eso, no duden también en acercarse con el equipo de Galpa y ellos conmigo sin ningún problema. Perfecto. Pues no, Creo no sé si... que, Ajá. exactamente, creo que ya no hay más preguntas, Isai.
Creo que no hay más preguntas, digo. De cualquier manera, los invitamos a todos a que si llegan a tener alguna necesidad, alguna pregunta en particular y demás, se acerquen con nuestro equipo de ejecutivos para que ellos, que son los que los identifican y obviamente tienen toda su información, pues los podamos asesorar, ¿no? Si en algún momento nosotros no tenemos la posibilidad o no conocemos la respuesta, pues que nuestra compañera Alicia sea quien nos pueda ayudar ahí para que ustedes estén claros en cuanto a lo que quieran aplicar o en cuanto al problema que hayan tenido con el producto, con su instalación y Totalmente. demás y pues que al final del día les sirva para poder ejecutarlo de forma correcta, ¿no? Si no hay más preguntas, pues agradeceríamos mucho la participación de nuestra compañera Alicia, la participación de todos nuestros clientes y compañeros. Y bueno, pues esperamos poder seguir preparando o programando más charlas de estas, del tema que a ustedes les interese con la marca y bueno, pues que más adelante de igual forma podamos seguir viéndonos en estos espacios para conocimiento. Seguro que sí. Igual, de mi parte, gracias por la invitación. Muy contenta de poder haber participado el día de hoy. Me encantaría que, por supuesto, sean muchas más. Gracias a todos por conectarse y les deseo un grandioso viernes y fin de semana. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Alicia. Muy buen día a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. buen día para todos.